Dios, Enrique, compañero, está la vaina, hermano. Hoy es 5 de julio del 2025. Son las 4:15 de la tarde. Hoy se cumplen 214 años de la firma del Acta de Independencia. Un hito verdaderamente interesante cuando se plantea el nacimiento como república, que luego se corona con la Constitución en diciembre de 1811 para la República de los Estados de Venezuela. Pero también a esta hora ya estábamos francos luego del último desfile como guardiamarinas allá en el Paseo Los Próceres, reestrenando el uniforme negro, y sobre todo porque días después estaremos recibiendo el sable de el señor presidente don Carlos Andrés Pérez. Y de esos 36 años al día de hoy, ¿dónde nos vemos? Las Fuerzas Armadas, eso se volvió un black snack, una merienda negro. No son más que una partida de chicheros que en su gran mayoría están mamando y locos, pelando más bolas que el fugitivo, y hay una porción interesante de angelitos de Dios que están metidos a joyitas porque resulta que están participando en una corporación criminal que se llama el Cartel de los Soles. Pero más allá de eso, ¿dónde sigue la jugada? Que quizás luego de ver lo errático que ha sido el funcionamiento de el liderazgo electo por nosotros el 28 de julio del año pasado, observamos que la señora Machado publica un mensaje de una contundencia digna de ser reenviada a todos los rincones donde existen venezolanos aspirando a un cambio en la nación. La señora Machado le plantea un mensaje claro y diáfano a lo que queda de Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales en el país. Les indica claramente que si no se alinean con la decisión soberana de los ciudadanos venezolanos en una cantidad superior a los 3,5 millones de individuos que hicieron ganador al señor González, que de alguna forma le dieron la espalda a este colombiano usurpador, narcotraficante, terrorista, asesino, basura, violador de derechos humanos y todos los calificativos y delitos que usted le quiera meter a esa rata de acuerdo al Código Penal venezolano. Pero hoy la señora verdaderamente me levantó el ánimo con ese mensaje. Ojalá y lo materialice. Ojalá que la información subyacente sea de la contundencia que ella plantea, y ojalá y haya planteado conversaciones claras con el gobierno del Catire o con sus interlocutores, porque eso pinta que pudiera ser una posición definitiva para un cambio en la nación. Una de las noticias que aclara casualmente ese mensaje es cuando observamos que esta semana Exxon tenía la posibilidad de ejecutar un derecho de compra en el 20% de un bloque para explotación petrolera en Guyana, pero resulta que ese bloque está sobre territorio en litigio del Esequibo. Y casualmente Exxon agarra y dice: no voy a ejercer la opción, no la quiero. Eso puede tener muchas lecturas, pero yo voy a decir la lectura que yo le veo y la que me gusta. Y es que probablemente Exxon esté próximo a observar un cambio claro en Venezuela. Exxon tiene un interés de un cobro de más de $800 millones de pérdida en sus libros que le hizo cargarse la rata del Sambo de Sabaneta cuando le expropia, le confisca, le quema el queso, y los directivos de esa corporación necesitan cobrar eso para sus accionistas. Pero además, quizás es más importante tener una buena relación legal con el nuevo gobierno venezolano, y por eso se retiran de la opción
de ese bloque en el Esequibo, porque claro está que de regresar una posición que respete el Estado de Derecho, respete los contratos, respete el imperio de la ley, Exxon no solo puede agarrar y cobrar la plata que se le debe, sino que puede seguir explotando petróleo, que los vamos a necesitar porque tienen la inversión, la tecnología, el mercado, la sapiencia, la calidad y quien lo financie. Claro, siempre y cuando nosotros lo hagamos bien, porque si ponemos una cagada como la de los chavistas, pues ni modo. Pero todo pareciera que los señores de Exxon saben un poco más de lo que nosotros no sabemos. Y, por supuesto, ¿quién le cubre las espaldas a Exxon en Guyana? El Comando Sur. Así que cuando observamos que Exxon se retira de la jugada, eso no es de gratis. Y hoy vemos que la señora lanza este mensaje con esa contundencia, eso no es de gratis. Y también esta semana observamos que el secretario de Estado, el señor Marco Rubio, le mete un cachimbazo a estas ratas, pero sobre todo le tranca el negocio a las corporaciones de los castristas cubanos, que son los que siguen explotando al pueblo cubano, a ese pueblo rehén, y los deja sin plata. Y eso tampoco es de gratis, sobre todo porque esta semana el Catire habla con el malandro Vladimir, y el malandro Vladimir, por un lado está conversando con Trump y por otro sigue lanzando drones a Ucrania. De pinga, no hay novedad. Pero resulta que hoy leímos que el día 1 de julio los ucranianos se lanzaron un ataque con drones 1.280 kilómetros dentro de Rusia a una fábrica de drones que tenían los rusos, que eran de los que utilizaban para los enjambres de ataques sobre Ucrania. Ahí fabricaban el dron Thor, Hesa, Garbia, el AN-19, el Viti, etc. Y todos esos, esa fábrica se la cascaron. Pero epa, se dice fácil, 1.280 kilómetros, para que tenga idea. Eso como que usted salga manejando desde San Antonio del Táchira, le eche bolas hasta Tinaco y después se lance por Guárico, después llegue hasta el Tigre. Hijo de puta, esos son más o menos 1.280 kilómetros. Ese fue el viajononón que se pegaron los ucranianos, y allá le acabaron la fábrica a los rusos. ¿Qué significa? Que el malandro Vladimir no las tiene consigo, por más de que tiene una nación con casi 80 o 90 millones de habitantes más que Ucrania, y por supuesto que tiene 8 o 9 millones de barriles diarios de gas más petróleo que está vendiéndole a descuento a los chinos y los indios, pero igual tiene una pérdida de más de 1 millón de hombres en ese frente de guerra, y tecnológicamente no ha podido reponer ni la capacidad en artillería, en blindados y en términos de aviones. Lo único que tiene son drones, y drones tienen los ucranianos. Así que cuando vemos que el principal socio comercial de los sarnosos chavistas, que son los rusos, están pa'l perro, pero además observamos que la principal ficha de relación de los rusos en Venezuela es el sujeto este que anda con las ojeras de Kung Fu Panda, que es la rata de Vladimir, que parece que se lo está tragando la malparidez, y un canciller pues rápidamente que se vaya a jugar ludo con el Sambo allá en el mismo infierno donde ha querido meter la Venezuela de los últimos 26 años en compañía de esta comparsa de ratas. Eso no es de gratis. Así que quizás la señora está cantando el juego por la oreja, que a mí me gusta, me agrada su tono, su tino, y ojalá y eso se materialice, porque Venezuela necesita ver un cambio, pero tiene que aprovechar de moverse, sobre todo porque el Catire en este momento está montado en la cresta de la ola del triunfo, luego de que lograra aprobar el presupuesto anual, el Big Beautiful Bill, que es el presupuesto fiscal para este año, y sobre todo que para perseguir a los enemigos internos de la República logró llevar el presupuesto de inmigración
a 170.000 millones de dólares. Para que tenga idea lo que es eso en plata. El presupuesto de defensa más grande del mundo es el Pentágono, con casi $1 trillón. El segundo presupuesto en defensa es el de los chinos, de casi 240 billones de dólares. Y el tercer presupuesto es ICE y todo lo que tiene que ver con el problema migratorio americano, a 170.000 millones de dólares. Chúpate esa mandarina. ¿Ah? Cualquier cosita. El siguiente presupuesto es el ruso, que apenas llega a 120.000 millones de dólares. Eso para que usted vea la plata que le está metiendo el catire para, con el cuento de la inmigración, perseguir a tanto bandido que internamente se ha sembrado para cambiar el electorado, hacer trampa, pero sobre todo porque ahí está la plata para terminar de construir la pared, que es lo que él quiere plantear, la separación entre las dos naciones de México y los Estados Unidos, para después dedicarse a la frontera norte, que es por donde le están metiendo el fentanilo por coñazo desde la Canadá, donde los ratones comunistas, primero de Trudeau y ahora de Carney, no quieren hacer su tarea para parar a los narcos que traen fentanilo, que vienen los precursores de China y después los negocios de los carteles mexicanos para terminar de producir y cocinar el fentanilo de Canadá para traerlo a Estados Unidos. Eso es donde estamos parados al día de hoy. ¿Y por qué es pertinente que la señora se monte en la ola y aproveche la ola del catire? Porque es que el otro gran socio de estos sarnosos, que son los chinos, están pa'l perro. Están quebrados, están cerrando bancos chinos por coñazos. Además, están retardándose en los pagos a proveedores y están retardándose en los pagos de los salarios. Tienen esos 1.400 millones de chinos mamando y locos, pelando, y no les pagan y se le están arrechando. ¿Qué significa? Que mal puede China venir a miles de kilómetros a preocuparse por este sarnoso bigotón, cuando ellos tienen un enorme chicharrón puertas adentro, porque ellos se batían un champú, pero nunca vieron que la sanción del catire de subirle los aranceles a 145% le espantó la clientela, le espantó los contratos de recompra, de reposición de inventarios, y los puso a mamá solo con subirle los aranceles, y sin pensar que se quieran meter a joder en Taiwán, porque allá los taiwaneses los están esperando con la estrategia del puercoespín, que yo me enrollo y lo que tengo son espinas y se mete conmigo, lo voy a pullar. Eso es lo que se les viene. Por eso es que esto es un momento pertinente e importante que la señora juegue. Pero muchos venezolanos quisiéramos que esté cantando el juego, que es lo que viene para el día después. Sobre todo porque lo que se deja ver en sus equipos, la señora juega muy bien. Pero cada vez que vemos a Trucutru hablando, lo que da es ganas de llorar. Y cuando vemos a su equipo económico seguir con la cantaleta del endeudamiento del país para reflotar un chatarrero, dan ganas de llorar. Así que, señora, yo le deseo la mejor de las suertes. Gracias por empezar a cantar el juego como lo esperamos los venezolanos, que a esta altura creemos que usted es el líder del país. Y ponga el señor González ríspero, porque si las cosas suenan como usted las canta, es muy probable que pronto tenga que juramentar a ese señor delante del Tribunal Supremo legítimo, así sea por Zoom, pero nosotros los venezolanos necesitamos es que arranquemos la jugada. Otra cosa que es pertinente decir es que su equipo de abogados tienen que oficiar al Tribunal Supremo para que estos abran su respectiva averiguación y puedan pedir colaboración con los tribunales que están tomándole declaración al Pollo Carvajal, porque una cosa es que ese sujeto cometió delitos contra los Estados Unidos, pero hay una cantidad de delitos conexos que fueron realizados en Venezuela, y hay muchísima información que esa rata tiene de la realidad venezolana, pero necesitamos enterarnos,
porque todos los sujetos sobre los cuales él tiene grabaciones, información, hay que abrirle juicio en lo que cambie la República, porque usted lo dijo claramente, no puede haber impunidad. Pero la impunidad no es solo para los militares y policías ladrones, la impunidad son para los banqueros y empresarios que han sido los mamporreros y grandes testaferros de estas ratas de este régimen. Contra ellos tenemos que ir. Y sobre todo que a usted no le tiene que doler, porque todas esas ratas le han jugado en contra. Todos esos bichos le han jugado para atrás. Así que no hard feelings, no hay lástima. Y sobre todo porque el país no puede arrancar una nueva vida sin plantear claramente que la impunidad es uno de los principales enemigos de la República. Y después, por supuesto, la corrupción y lo que falta. Drogas, violación de derechos humanos, etcétera. Pero es la impunidad la que le permite a que estas ratas tengan más de 600.000 millones de dólares en la chácara para intentar mantenerse en el poder y mantener sus círculos de poder. Pero en la medida que usted los persiga, los exponga, los desnude y los deje con las nalgas al aire en Venezuela sin taparrabo, va a ser más fácil que en los paraísos donde los bichos gozan un pullero, como en Francia, Dubái, Liechtenstein, Hong Kong y Miami, pues les puedan sacar el cuerpo y decirle: caramba, amigo, usted apesta en su país, ¿qué va a hacer usted aquí con nosotros? O le confiscamos toda la plata o se larga no sé para dónde, era para las Islas Faroe, o que se vayan para su paraíso. No se lo vayan invocando el comunismo, bueno, que se vayan para el paraíso cubano, o que se vayan para el paraíso nicaragüense, o el paraíso chino, o que se vayan para el paraíso de Corea del Norte, allá con el gordito simpático aquel. Pero en Venezuela y los países que respetan el Estado de Derecho, ninguna rata de estos merece estar. Y sobre todo, los venezolanos tenemos que plantear claramente que hay que ir por los reales de esas ratas, porque esos 600.000 millones de dólares que tienen estos sinvergüenzas, ahí está el dinero para pagar la deuda venezolana, la que sea legal y legítima, porque la ilegítima que se la metan culo arriba. Pero está para pagar la deuda y para reflotar y reinvertir en hacer que Venezuela sea un país que pueda respetar el Estado de Derecho, para que los venezolanos puedan regresar, pero puedan regresar a donde hay empleo, puedan regresar a donde hay condiciones, puedan regresar a donde hay igualdad ante la ley, porque esa vaina de invocar, ay, es que queremos que regresen nuestros hijos, pero sí, pero van a regresar ¿a dónde? ¿A una peladera de bolas? No, si con los 20 que quedan la pelazón es impresionante, ahora imagínense que regresen 9, ¿qué van a hacer? Entonces, ese es el tipo de cosas que tenemos que plantear, y no es seguir con las corporaciones en manos del Estado, porque esa es parte de la oferta que estamos esperando que la señora lo diga claramente, porque no es privatizar, es cambiar la condición de la propiedad, el respeto a los contratos, para que se pueda desestatizar, privatizar y además pagarle la deuda por la quemada de queso a tantísimos venezolanos, como los empleados de la industria petrolera, los maestros que les quemaron el queso, las enfermeras, policías, educadores. Todo eso tiene que pagarse y resarcirse a todas aquellas personas que se les molió su patrimonio, se les destruyó lo que hicieron a lo largo de su vida y ahora no tienen ni pensión. Para eso es que es la plata que hay que confiscarle a todo este poco de ratas y olvidarse de que el Estado esté reinvirtiendo en pendejada. La inversión tiene que dejársele a los privados, pero hay que pagar los lucros cesantes del país, porque es mucha plata la que se le debe a la gente. Y si algunos de esos ancianos murieron, pues tendrán que pagarle a sus deudos, porque la deuda es de la República con todos esos ciudadanos. Y eso no se puede olvidar. Hoy es el día de la independencia de Venezuela y tenemos que celebrar que la líder del país habló claro. Ahora, apriete, porque eso es lo que estamos esperando. Apriete y sobre todo exija y no le tiemble el pulso, sobre todo para joder a toda una manga de cabrones que la han jodido a ella. Porque ese es el problema. Esos tipos no han jugado en contra de Venezuela, han jugado en contra del liderazgo de la señora
y la señora les probó que era mucho mejor que todos ellos. Bueno, hermano, se me cuida. Feliz Día de la Independencia. Chao, chao. Y este programa llega a nombre de nuestros distinguidos anunciantes. No deje de suscribirse a la cuenta, dele a la campanita, póngale la mano y además si puede envíe un super chat. Trompa al que quiera, trompa a todo el mundo, trompa a todo el mundo, trompa al que quiera.